Hola a todos, amantes del chisme y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para lo que les tengo preparado hoy, porque la cosa está que arde. Si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Yo soy y en este canal nos dedicamos a desmenuzar todo el mundo de la farándula, analizar los chismes más jugosos y, por supuesto, a divertirnos un rato. Y si ya son de la familia, un abrazo enorme. Gracias por estar siempre ahí. Hoy, amigos, les traigo un tema que está que truena. Prepárense porque les voy a contar algo que los va a dejar con la boca abierta. Les voy a hablar de la bomba. La bomba que todos estaban esperando, la bomba que ha estado en boca de todos, la bomba la bomba Hande y Kerem. Sí, exactamente. Pero no cualquier bomba, una bomba con detalles secre. 2. ¿Están listos? Porque les voy a revelar lo que ha estado oculto, lo que nadie se atreve a contar, lo que la prensa turca ha mantenido en silencio, la verdad detrás de todo esto. Y ojo, no solo les voy a contar, les voy a dar detalles. Detalles exclusivos, información privilegiada, y todo, absolutamente todo, con la base de la información, el análisis y por supuesto mi opinión personal, que como saben, siempre es honesta y sin pelos en la lengua. Así que antes de que sigamos adelante, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de las primicias, ni de los chismes, ni de nada de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y ahora sí, ¿listos para la bomba? ¡Vamos! Empecemos por lo básico para que todos estemos en sintonía. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas del momento, fueron la pareja de moda. Y vaya pareja. Guapos, talentosos, con una química que traspasaba la pantalla y el corazón de todos sus fans. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, y la magia entre ellos era innegable. Parecía un cuento de hadas, hasta que ¡boom! La noticia de su separación explotó. Claro, al principio hubo rumores, especulaciones, noticias contradictorias, pero la verdad es que nadie sabía a ciencia cierta qué había pasado. Los medios hablaban de diferentes versiones, pero ninguna terminaba de convencernos. Y es que, amigos, en estos casos, siempre hay más de una verdad, y en ocasiones ninguna. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que Hande y Kerem, en algún momento de su relación, decidieron tomar caminos separados. La razón oficial fue, la clásica, diferencias irreconciliables. Pero, ¿en serio creen que esa es la única verdad? Yo no. Y creo que ustedes tampoco. Comencemos a desmenuzar un poco más. La relación de Hande y Kerem fue muy intensa. Estuvieron expuestos a la mirada pública constante, a los paparazzi, a las entrevistas, a la presión. Y la presión en el mundo de las celebridades es algo muy real. Esta situación puede desgastar cualquier relación, incluso las más fuertes. Imaginen vivir cada día con la sensación de ser observados, analizados, juzgados. La privacidad se convierte en un lujo, el anonimato, en una fantasía. Las redes sociales, que deberían ser una ventana a la conexión, se transforman en un campo de batalla de especulaciones y críticas. Las citas románticas se convierten en eventos públicos, y cualquier gesto de cariño es interpretado, diseccionado y amplificado por la prensa. Otro punto clave es la carrera profesional. Ambos son actores muy talentosos y ambiciosos, y la ambición, a veces, puede ser un factor determinante. Cada uno tenía sus propios proyectos, sus propios objetivos y la agenda de ambos, a veces, podía ser incompatible. ¿Cómo compaginar dos carreras exitosas y una relación sentimental? No es tarea fácil. Ambos estaban en la cúspide de sus carreras, con proyectos en ciernes, oportunidades internacionales y una agenda repleta de compromisos. Las largas horas de rodaje, los viajes, las promociones, todo esto requiere tiempo, energía y dedicación. ¿Cómo encontrar tiempo para cultivar una relación en medio de este torbellino? ¿Cómo equilibrar las aspiraciones individuales con las necesidades de la pareja? La ambición, aunque impulsora del éxito profesional, puede convertirse en un obstáculo para la estabilidad emocional. Pero, ¿qué hay de la famosa secreta que les prometí al principio? Ahí es donde la cosa se pone interesante.
Y es que, según mis fuentes, la historia de Ande y Kerem podría tener un trasfondo mucho más complicado de lo que imaginamos. Rumores indican que podría haber habido terceras personas involucradas. Sí, lo escucharon bien. ¿Infidelidades? ¿Desconfianzas? Eso, queridos amigos, es algo que aún no podemos confirmar al 100%. Pero les aseguro que las pistas están ahí, escondidas en los mensajes en redes sociales, en las miradas cómplices, en las declaraciones ambiguas, y yo, como buen detective del chisme, me encargo de encontrarlas. Las redes sociales, ese escaparate digital, se convierten en un terreno fértil para las especulaciones. Likes sospechosos, comentarios eliminados, fotos que sugieren más de lo que muestran, todo se convierte en material para el análisis y la conjetura. La prensa del corazón, siempre atenta, busca cualquier indicio de deslealtad, cualquier señal de ruptura, cualquier detalle que pueda alimentar el morbo y generar titulares. ¿Habrá sido una colega de trabajo? ¿Un amigo cercano? ¿Alguien del círculo íntimo? Las posibilidades son infinitas y la incertidumbre un ingrediente clave en la receta del chisme. Otro detalle que quiero resaltar es la manera en que se manejó la ruptura. Si bien ambos actores intentaron mantener la discreción, el silencio y evitar el escándalo, se rumorea que, a pesar de sus esfuerzos, hubo algunos desacuerdos sobre cómo y cuándo anunciar la separación. Esto, en el mundo de las celebridades, puede ser un problema muy grave. ¿Quién controla la narrativa? ¿Quién tiene la última palabra? Estas preguntas a menudo son cruciales en momentos de crisis. En el mundo de la fama, la imagen lo es todo. Controlar la narrativa, dictar los términos de la ruptura, es vital para minimizar el impacto en la carrera y en la reputación. ¿Quién fue el que rompió? ¿Quién es el que sufrió? ¿Quién es la víctima? ¿Quién el villano? Estas etiquetas se pegan con facilidad y pueden afectar las oportunidades laborales, las relaciones con los fans y la percepción pública en general. La estrategia de comunicación se convierte en una pieza clave del puzzle, y el equipo de relaciones públicas en el principal asesor. Además, no podemos olvidar la presión mediática. Los medios de comunicación turcos, como saben, son muy intensos y están siempre al acecho, listos para sacar cualquier rumor, cualquier foto comprometedora, cualquier declaración que pueda generar polémica. Esto, lógicamente, complica aún más las cosas. La privacidad, en estos casos, es un lujo que no siempre se pueden permitir. La prensa rosa, con su afán por el detalle y la exclusiva, puede convertir cualquier situación personal en un circo mediático. Los paparazzi, apostados día y noche frente a sus casas, en los restaurantes o en los rodajes, capturan cada movimiento, cada gesto, cada mirada. Las entrevistas, las portadas de revistas, los programas de televisión, todo contribuye a la exposición pública y a la erosión de la intimidad. Y ahora, hablando un poco del futuro. ¿Qué ha pasado con Hande y Kerem después de la separación? Ambos han seguido adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos, codeándose con otras celebridades y tratando de rehacer sus vidas. Hande ha estado muy activa en redes sociales, luciendo radiante y enfocada en sus proyectos profesionales. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro, demostrando su profesionalismo y su talento. Hande ha encontrado consuelo y apoyo en sus amigas y en su familia, y ha utilizado las redes sociales para conectar con sus fans y compartir sus logros. Ha protagonizado campañas publicitarias, ha asistido a eventos internacionales y ha demostrado que está lista para seguir brillando. Kerem, por su parte, se ha enfocado en su trabajo participando en nuevos proyectos cinematográficos y televisivos, y demostrando su versatilidad como actor. Se ha mostrado más reservado en redes sociales, pero ha dejado claro que está comprometido con su carrera y con seguir adelante. Pero, ¿se han cruzado? ¿Se han visto? ¿Han mantenido contacto? La respuesta por ahora es incierta. Lo que sí sabemos es que de vez en cuando se dejan ver algunas indirectas en redes sociales, algunos guiños, algunas señales, que nos mantienen a todos en vilo. Es inevitable que los fans y los medios de comunicación busquen cualquier señal de reencuentro, cualquier indicio de reconciliación. Las redes sociales se convierten en un tablero de juego donde cada like, cada comentario, cada foto es analizada y reinterpretada. ¿Es una indirecta? ¿Es un recuerdo? ¿Es una simple casualidad? La especulación está a la orden del día, y la esperanza de un reencuentro siempre latente.
Así que amigos, la bomba Ande y Kerem está lejos de haberse desactivado por completo. La historia, estoy seguro, tiene muchos más capítulos por escribir. Y yo como siempre estaré aquí para contarles, para analizar, para debatir y para, por supuesto, entretenerlos. La historia de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas, difíciles y a veces demasiado expuestas. La presión, la ambición, las terceras personas, la falta de privacidad, son factores que pueden afectar a cualquier pareja sin importar lo enamorada que esté. El cuento de hadas que parecía ser su romance se ha convertido en una historia de altibajos, de rumores y especulaciones. ¿Volverán a estar juntos? ¿Encontrarán la felicidad por separado? El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la intriga y el morbo seguirán acompañando sus vidas. Y recuerden, lo más importante es no dejarnos llevar por los rumores, por las especulaciones, por las noticias sensacionalistas. Intentemos analizar los hechos, buscar la verdad, y respetar la privacidad de cada persona, por encima de todo. En un mundo donde la información fluye a la velocidad de la luz, es fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones. Pero es fundamental mantener la calma, ser críticos y buscar fuentes confiables. Respetar la privacidad de las personas, incluso de aquellas que viven bajo los focos, es un deber moral. Detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos, con miedos y con una vida privada que merece ser protegida. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre la bomba Ande y Kerem. Sé que les he dejado con ganas de más, y ese es el objetivo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dejado con muchas preguntas. El mundo del chisme es un universo fascinante, lleno de misterios y enigmas. Cada noticia, cada rumor, cada foto es un pedazo de un rompecabezas que estamos constantemente intentando armar. La curiosidad es el motor que nos impulsa a seguir investigando, a seguir analizando y a seguir disfrutando de este juego. Así que, para terminar, quiero agradecerles por estar aquí. Por escucharme, por compartir sus opiniones, por ser parte de esta comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir explorando el apasionante mundo de la farándula. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre la relación de Ande y Kerem? ¿Creen que hubo terceras personas involucradas? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leerlos todos. No se queden callados, comenten. La interacción con ustedes es lo más importante. Sus opiniones, sus teorías, sus preguntas, todo enriquece el debate y nos permite ver las cosas desde diferentes perspectivas. La comunidad que hemos creado es un espacio de encuentro, de discusión y de diversión. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle like. Compartan con sus amigos, familiares y con todos los que les guste el chisme. Y por favor, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarme y de no perderse nada. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. El like es un gesto de apoyo que me motiva a seguir creando contenido. Compartir el vídeo con sus amigos y familiares es una manera de expandir la comunidad y de que más personas se unan a la diversión. Suscribirse al canal y activar la campanita es la mejor forma de no perderse ninguna novedad y de estar al tanto de todos los chismes. Hasta la próxima, amigos. Y que viva el chisme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.